Muy buenos días para todos los que en este planeta nos escuchan desde cualquier lugar de él. Iniciamos esta nueva entrega acompañándolos desde esta cabina de estudios de Radio Zipa. Estamos viviendo una época demasiado trascendental en nuestras vidas, donde debemos tomar decisiones que redunden en bien propio y por ende en la humanidad. Debemos abandonar viejas estructuras mentales como el egoísmo, el miedo, las preocupaciones, los disgustos y centrarnos en nuestro corazón, que es el refugio principal y la antena para conectar con la sabiduría divina y la creación. Está en cada uno de nosotros la decisión última, porque este tiempo y este conocimiento de corazón traído de las estrellas es un despertar a una nueva vida y a un nuevo camino interior. Y con lo vivido recientemente en nuestro país hermano Venezuela, imágenes congeladas y guardadas en el corazón se convierten en una crónica visual de la supervivencia. Hemos decidido tocar esta parte tan importante porque no debemos dejar que pase un acontecimiento como el que están viviendo hermanos de Venezuela y nosotros guardar silencio frente al dolor. Sabemos que el amor por Venezuela de muchos es un amor consciente y decidido para ayudarlos en estos momentos de dificultades, donde han acudido las ayudas de todo tipo, deseando que prontamente las heridas producidas en el corazón sanen y den el descanso a las personas de estos momentos tan difíciles que están viviendo porque han perdido parte de su familia. Algunos están a paz y salvo, pero les acompañamos desde nuestros corazones para este y por todos los días. Bienvenidos al programa. Gracias, Delio. Gracias por estar aquí. Y yo creo que hoy es un programa muy especial porque precisamente se llama El Corazón como refugio de supervivencia y está ahí conectado a este acontecimiento que nos toca a todos y que nos hace reflexionar más allá de esas imágenes y esos videos que se pasan por las redes, que están, Delio, tocando el corazón de las personas, que es muy importante que nazca la esperanza. Y hoy ese es el programa que queremos resaltar, es la supervivencia ahí en el corazón. Entonces, de verdad, bienvenidos a todos a este nuevo programa de Corazón del Sur 144, y de todas maneras es una alegría la vida, porque cada día se manifiesta la vida. Allá mismo, en ese territorio donde la muerte está abierto, cada día hay una vida que se rescata. Y yo creo que nos debemos de dejar pegaditos a eso, a vivir y tener alegría por esas vidas que todavía aún están allí. Este ciclo que tenemos aquí llamado Sanando desde el Corazón. Y bueno, en este episodio cuarto que ya hablamos, se llama El Corazón Refugio de Supervivencia Eterna. Vamos a darnos cuenta que el corazón de Dios está sincronizado con el corazón de cada mundo y cada hombre al que se revela esta misma ley. Yo estoy en tu nuevo y eterno corazón para que ahora me sintáis y será ese nuestro refugio. Agradecemos siempre en cada encuentro, en cada espacio que tenemos aquí en el programa de Corazón del Sur, a Abraham Umbarila Saavedra por el espacio que siempre nos comparte, director de Radio Zipa Estéreo, y por supuesto a la directora ejecutiva del Zipa, Zoila Isabel Carvajal, que hace parte del Zipa. Un saludo y agradecimiento a todo el equipo humano de Corazón del Sur 144, que trabaja con voluntad y amor para que hoy estemos aquí compartiendo este mensaje con ustedes. Muy bien, hoy tenemos entonces el gusto de compartir con un invitado que es un investigador de la profecía, que a través de una plataforma denominada En Pos de la Verdad, comparte de manera diáfana, objetiva y transparente los principios fundamentales para la comprensión de la verdad. Mediante el estudio de la aplicación de la lógica, ha orientado su trabajo hacia el fortalecimiento del desarrollo interior,
desarrollo de la inteligencia y el despertar de la conciencia del ser humano como ser, como un ser universal que es. Él es David Márquez, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentre. Yo soy David Márquez y estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio del Corazón del Sur 144, en el cual el día de hoy vamos a desarrollar un tema que nos concierne a todos por el simple hecho de que todos tenemos un corazón y que el panorama en este tiempo pues necesita de respuestas para quienes buscan sanamente la verdad. Muchas gracias por abrir este espacio y poder compartir con ustedes. Y bueno, dispuesto a compartir humildemente ese conocimiento que se ha traído durante mucho tiempo en el transcurso de la historia a nuestra humanidad. Cordial saludo para todos donde nos estén escuchando. Gracias, David, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Él está ubicado allá en Miami y me gustaría compartir, Abraham, esa primera imagen que dice En pos de la verdad. Esa es la plataforma que en el que él aparece todo su trabajo que hace allá en esa región del norte de América. Y por supuesto, en este programa de radio que hoy tenemos, queremos retomar un pedacito de la canción de Víctor Heredia que habla del sobrevivir, ¿cierto? Cuando dice, me preguntaron cómo vivía, a mí me preguntaron, y yo tuve que responder, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces y en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Eso decía Víctor Heredia, y pues nos hace reflexionar enormemente y nos hace concientizar de que hay muchas maneras de estar en el planeta. Yo creo que hay personas que viven en inconsciencia, pero hay personas que tenemos que tener otro nivel. Entonces, David, la pregunta que queremos tocar, Abraham, si de pronto nos adelantas un poquito otra imagen que había ahí, otra más, eso, En pos de la verdad, que esas son las plataformas que maneja nuestro invitado, para que la gente también guarde en su memoria. Para la pregunta a nuestro invitado, entonces, pues nos hacemos la pregunta aquí, ¿cuál es la diferencia de sobrevivir? Que muchos han sobrevivido a este desastre que está focalizado en Venezuela, pero que es un desastre planetario. ¿Y cuál es la diferencia de sobrevivir y supervivir? Adelante, David. Sobrevivir. Adelante. Sí, definitivamente aquí nos quedó una falla técnica, pero vamos a conversar un poquito de ese, ¿qué es vivir? ¿Qué es sobrevivir? ¿Cierto? Entonces, Delio, ¿cómo sientes tú que es sobrevivir? Bueno, son dos palabras que parecieran son similares, pero hay una gran diferencia. Sobreviviendo es la resignación de quien dice, pues no me tocó morirme, pero aquí sigo y no hay un cambio y no hay nada que lo impulse a cambiar. Pero la palabra superviviendo es porque hay una conciencia de tener la vida y de agradecerle al Padre que se la ha cuidado en estos momentos difíciles. Bueno, empezamos. Sí. Ahí tenemos entonces la diferencia. La supervivencia, muy diferente al sobrevivir, porque la una se hace en la inconsciencia, la otra es acompañado de la luz y de las cosas que son acciones
de un ser que hace conciencia de cómo actúo cada instante, cada momento de mi vida, para que cada uno de esos momentos sean todos acompañados de la luz y no permita por nada del mundo que se filtre. Y es que en lo que estamos hoy tocando, en el tema que estamos tocando hoy, pues muchas personas están en este momento en un proceso difícil, sobreviviendo, pero pueden pasar al supervivir cuando hacen reflexión de lo que vivieron y qué aprenden de ello, ¿cierto? Ahí pasamos a otro estado. Ahí, David, cuéntanos entonces desde tu punto de vista cómo lo sientes. Adelante entonces con la respuesta de David. Bueno, empecemos por definir el sobrevivir. Resulta que se nos ha enseñado a nacer, crecer, reproducir y morir. Y pare de contar. Un sentido inerte de existencia que no tiene ningún tipo de continuidad ni respuestas coherentes. Entonces, este sobrevivir está ligado al sistema, a la vida que vivimos a diario. Vivimos luchando por obtener una casa y pagarla en muchos años. Vivimos por alcanzar una carrera que incluso al terminarla no implica adquirir, bueno, implica el conocimiento, pero esa vestidura que se otorga a través de ello no determina la validez de persona o ser humano que podemos llegar a alcanzar a ser. No determina eso. Y cualquier otro tipo de cosa que esté ligada a este sistema es lo que implica entonces la parte de sobrevivir. Y resulta que pasa lo siguiente. El que no tiene dinero sufre porque precisamente no lo tiene. El que tiene poco sufre porque con lo que tiene no le alcanza. El que tiene mucho sufre porque espera que en algún momento no se le acabe, solo busca acumularlo y acumularlo y acumularlo. He ahí entonces el sentido de lo que nos implica esa pregunta del sobrevivir. ¿Para qué realmente es que estamos viviendo? ¿Por qué es que estamos viviendo? ¿Por qué es lo que luchamos a diario? Entonces, todo está, si está sujeto a este sistema, por lo tanto, no tiene una continuidad más allá de ello. Solo está sujeto al sistema. Y resulta que el mismo Jesús, su anciano de los días, como referente, dejó escrito de que aquel que abandone o el que ame su vida, la perderá, pero el que la deje, la encontrará. Y ahí entonces la diferencia de la vida que vivimos regalada a este sistema, y ahí es donde está el sobrevivir con lo que nos alcanza, con lo que tenemos en el sistema, con lo que nos otorga el sistema, con lo que a duras penas algunos alcanzan, porque es que este mundo está lleno de indiferencia. No hay igualdad. Implica sobrevivir porque incluso nos lleva a tener que pasar por encima de otros. Sobrevivir entonces nunca nos ha llevado a nosotros a podernos encontrarnos, para la redundancia, con nosotros mismos e identificarnos con los demás. Entonces la otra parte, el supervivir, eso es lo que realmente a nosotros nos debe interesar. Y el supervivir está intrínsecamente conectado al sentido lógico de lo que es la vida y la existencia de cada uno de nosotros, cuando realmente tenemos identidad. No la identidad de un título, sino la identidad de lo que realmente soy. Se desprende y se desliga uno de las cosas del mundo, del que dirán, de querer encajar en la sociedad, de querer ser aceptado. El supervivir implica conocimientos que me permitan a mí poder convivir con los demás sanamente, en un sano juicio, buscando siempre el bienestar de todos. Supervivir, que tenga una continuidad, y más adelante vamos a poder profundizar
esa parte de lo que es el supervivir. Muy bien, gracias a nuestro invitado por esa respuesta. Entendemos entonces que cada ser tiene una manera de estar en la vida, con su libertad para decidir su camino espiritual o material. Entonces, David, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el desarrollo interior? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Y qué tiene que ver con el corazón? Adelante, David. El desarrollo interior, entonces, inicia cuando nosotros nos inclinamos por ser mejores seres humanos, tener una condición de empatía mucho más grande y no de indiferencia. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Pues tenemos que empezar con un mecanismo que nos lleva a nosotros en primera instancia a reconocer los errores y a identificar lo que nosotros realmente somos. Un ejemplo, cuando nosotros nos dejamos llevar por alguna rabia, pero aún dejándonos llevar por eso, sentimos que eso no es, que no va, que no es de nosotros, que no nos pertenece. Y el simple hecho de reconocer ya nos hace a nosotros ser más sensatos y tener un corazón más dócil para poder encaminarnos a desarrollarnos realmente de manera interna, reconociendo el error, arrepintiéndonos y con ese mecanismo entonces pedirnos perdón a nosotros por el mal que en nuestra ignorancia nos causamos y causamos a otros. Y por ende entonces nos hacemos más humildes, nos hacemos más sencillos para poder avanzar y no estancar nuestro proceso ni el de otro, porque lo más hermoso que podemos llegar a hacer es aprender a amar, a comprender, a perdonar, a acercarnos al otro, a mirarlo a los ojos, a abrazarlos y al no sentir que me irrita la presencia del otro, no, más bien acercarme, buscar esa oportunidad que nos haga sentir más amenos en uno, más ameno el uno con el otro. De eso se trata. ¿Y qué tiene que ver con el corazón? Tiene mucho y todo que ver, porque donde el corazón, que es aquello que más adelante vamos a ver, logre contener todo esto que acabo de mencionar anteriormente, entonces nosotros ya vamos a sentirnos más livianos, ya la amargura desaparece, ya la tristeza desaparece, el miedo se desvanece, todo lo que nos acongoja deja de estar en nuestras vidas y empezamos a vivir una vida más saludable, de bienestar, de estabilidad, de equilibrio. Y dichosos nos vamos a sentir porque vamos a querer enseñarles eso a otros. Cómo el perdón nos puede aliviar, nos puede ayudar a continuar de una manera mucho más hermosa y encaminada en el sano juicio de buscar y encontrar la verdad que tanto hemos anhelado. Así que tenemos que encaminarnos y aplicar este mecanismo, recuerden, reconocer el error, arrepentirnos y perdonar, porque puedes perdonar por muchas cosas, pero si no has reconocido realmente cuál es la raíz de ese problema, entonces vamos a andar perdonando de dientes para afuera y no va a ser un perdón sensato, sincero, de corazón. Va a ser simplemente algo por lo cual hacemos para librarnos de una situación o de una persona, lamentablemente. Y no puede ser así. El desarrollo interior entonces tiene que ser de una manera muy sincera y sujeta a que el hombre o la mujer, la persona que se incline por perdonar, tenga la sanidad de su corazón. No lleva rencores, porque quien guarda rencor, lo único que hace es amargarse, lo único que hace es sufrir, llenarse de un dolor que ni siquiera le pertenece y que se niega a reconocer, lamentablemente, en su necedad, y carga
con eso por años. Entonces, es necesario aplicar este mecanismo para que nosotros nos podamos librar de lo que no es y que nuestro corazón pueda estar en paz, en amor, en comprensión, en dulzura, en ternura y todo lo que asimismo se pueda obtener acorde a este desarrollo interior al cual estamos llamados todos, sin distingo de raza, creencia o condición social. El desarrollo interior lo puede alcanzar cualquier persona que se disponga sanamente a hacerlo, porque nadie le va a hacer el trabajo a nadie internamente. No, es un trabajo individual. Gracias, David. Y yo creo que en un acontecimiento como el que estamos hoy remitiendo, pues sale a flote, debe de salir a flote ese desarrollo interior, porque, Delio, imagínense el caos que se ha generado en este lugar, y si afortunadamente aparece la belleza, la bondad, la magnificencia, el servicio, la generosidad, que es lo que ha estado aflorando también ahí en Venezuela, pues entonces ese desarrollo interior se va a mostrar. Sí, Mandra, y hay que tener en cuenta que es tan natural que el ser humano tenga actos de vida y de luz, que la gente en estos momentos, si te preguntan qué piensa el vecino de tal cosa, así hubiesen tenido diferencias, olvida. Y aparece la bondad y el corazón dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Y ese es el hombre que necesitamos para el cambio de esta humanidad. ¿No te parece, Simandra? Claro que sí. Había un poema por ahí que escuché que decía, ahí, cuando tiembla la tierra, la ideología se derrumba, los partidos se derrumban, las rencillas se derrumban también. El rencor se derrumba. Y esa es la tarea y la invitación que tenemos para que no nos tiemble aquí, que derrumbemos también eso que nos sobra y que saquemos a flote ese desarrollo interior que David hoy nos pone en la mesa. Y quiero también poner a alumbrar en este momento el código 44 de la lógica, para fortalecer estas palabras que nuestro invitado nos acaba de compartir. Este código nos dice así comprenderás que la vía más sensata para lograr la mayor evolución es el desarrollo interior. Es la alquimia que nace del prodigio o de los procesos de la iluminación. El mayor aprovechamiento que puede lograr el buscador iluminado. Entonces, para David, a partir de esta pregunta de la lógica, yo creo que es muy importante que todos los oyentes entiendan un poco más y bueno, dirán, pero ¿qué es eso? ¿Cómo así que la lógica de la lógica? ¿Qué es eso? Entonces, David, compártenos un poquito qué es la lógica de la lógica y cómo se conecta con el desarrollo intuitivo del corazón. La lógica, entonces, es un diálogo de conocimientos eternos. Es el modelo de pensamiento del Padre Eterno, estructurado en 49 bloques muy lógicos de conocimiento para que el hombre pueda alcanzar su desarrollo interior, pueda despertar su inteligencia, pueda despertar su conciencia. ¿Y qué tiene que ver esto con la parte intuitiva del corazón? Todo. Porque desde el primer código nos dice la voz del que es, hasta el último código, la intuición verbo, aquella voz misteriosa. Quiere decir que la lógica de la lógica es la voz del Padre Eterno que guía al hombre desde sus primeros pasos en búsqueda de la verdad hasta que puede hacerse verbo, como el mismo Jesús lo dijo y como el mismo Jesús quedó referenciado, que es el verbo que se hizo carne y que podemos hacer cosas como él, incluso aún mayor. Entonces la lógica viene a nosotros como ese conocimiento que nos ayuda a realmente encontrar la identidad de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Un diálogo de conocimientos eternos que nos lleva a nosotros a la alta elevación del espíritu, de la comprensión. Quieren aprender a resolver sus problemas, el conflicto interior que tienen,
De pronto si tienen una enemistad con alguien o en el trabajo, en la familia, donde sea, la lógica de la lógica tiene esa respuesta, tiene esas herramientas, tienen unos mecanismos que dice que se irán desenvolviendo, se irán desencadenando. Pero en la medida en que cada uno a sí mismo los adquiera, los trabaje y los viva, y los haga cognitivo, los haga carne, los haga parte de sí mismo, ahí donde la lógica de la lógica toma mucho más sentido en la vida del hombre, cuando la hace vida, la hace viva en cada momento, se rebustece en mucho conocimiento de verdad y justicia, sin querer llevar a nadie por encima de su corazón, ni hacerlo menos, ni mucho menos apabullarlo. No, la lógica nos ayuda a entender a los demás, nos ayuda a entendernos a nosotros, a entender la vida, a entender lo que es el universo, a entender muchas cosas, a entender cómo es realmente el Padre Eterno, porque a veces pedimos misericordia por nuestros actos, pero no la tenemos con los demás. Entonces, ¿cómo puedo pedir algo de lo cual yo no soy capaz de entregar al otro? La lógica de la lógica entonces nos viene a entregar un gran compendio de respuestas muy profundas y acertadas para que el corazón nos pueda guiar, sin dudar, sin temer, sin ser pusilánimes, siendo justos, sensatos, honestos. La lógica viene como una respuesta a que la humanidad, todo aquel que tome de ella pueda resucitar, pueda ser uno con el Padre, pueda entenderse con su amigo, con su amiga, con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su hijo, con el abuelo, con la abuela, con el vecino, con el amigo del trabajo, el compañero, con todos, y podamos convivir con inteligencia, sin pretender ser más que otros. La lógica entonces es un gran compendio de conocimientos que podríamos decir que el máximo exponente de ese conocimiento de la lógica es el mismísimo Jesús o anciano de los días, el máximo exponente. Juan también es un gran exponente de este conocimiento que nos exhorta a nosotros a tener que inclinar la cabeza y doblar rodilla para que la sabiduría de la lógica se haga uno con nosotros, porque la lógica de la lógica no va a dejar tomar a ningún individuo, a ninguno, no va a dejar tomar de sí misma para otros, salvo por la medida del espíritu que tenga cada uno de nosotros. Asimismo entrega. No le puede dar más a quien no trabaja, o no le da más bien nada a quien no trabaja. La lógica de la lógica no es simplemente, aunque es muy útil, podérsela aprender, estudiar, sino vivirla. No es recitar y ya está. Hay que estudiarla y aplicarla en nuestra vida diaria para que nos empiece a ayudar con todo lo que nosotros a veces buscamos y que no encontramos respuestas aquí o allá o en algún otro lugar. La lógica viene como el sentido y propósito para que el hombre pueda ser nuevamente uno con el Padre Eterno a través de su corazón. Muy bien. En el libro de Un corazón para dioses nos hacen la referencia a la grandeza del corazón. ¿De quién? Del colibrí. Porque la ciencia del colibrí está en su corazón que palpita en mayor inteligencia física y sensorial, con el propósito de producir todos los efectos de su vuelo. Y si el corazón del colibrí es admirable en su inteligencia, ¿qué podríamos decir del corazón humano y de todas las cosas vivas e inexplicables que tienen esa misma mecánica? Juan David, te tenemos la siguiente pregunta. David, perdón. ¿Cómo podemos afrontar el panorama actual que vivimos según las profecías? Conocimiento traído de las estrellas. Adelante.
En este punto, entonces, tenemos que entender que hay una exigencia. No es una obligación, pero sí es una exigencia para poder tener respuestas. E implica por iniciar en tener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos, para poder ser un ejemplo palpable del nuevo tiempo que ha de venir. Y esto es inapelable. Todos en este tiempo debemos buscar estas condiciones. Nos vamos a ver enfrentados a guerras de alto calibre que implicarán a toda la humanidad. Se habla de una tercera guerra mundial. Uno se pregunta, bueno, ¿y yo cómo voy a enfrentar la tercera guerra mundial en medio de este panorama que es tan desolador, lleno de ruina, desolación y demás? Pues necesitamos conocimiento para poder tener una solución. Y eso es lo que han venido a traer los hombres de las estrellas en diversos puntos del planeta en la historia de la humanidad. Lo han venido haciendo. Han traído conocimiento el cual nos implica a nosotros prepararnos de manera mental, física, emocional y espiritualmente. Porque de no hacerlo, pereceremos. La guerra que inicialmente hay que empezar a neutralizar se basa en el conflicto interior que tenemos cada uno de nosotros, como seres humanos. Si somos irritables, si nos enojamos, si se es agresivo, peleón, si se dice mentiras. Empezar por nosotros es lo que debe ser el paso inicial. Porque de no empezar por nosotros, pues la guerra se puede expandir. Hay manera no de que se pueda cancelar este tipo de eventos, sino más bien de amenguar el efecto. El conflicto interior entonces que tenemos en este momento, debemos empezar por encontrarle y hallarle esa solución. Tenemos herramientas, sí, hay conocimiento que trajeron los hombres. Hablaron del corazón, hablaron de un refugio, hablaron de la supervivencia en la cual nosotros estamos siendo llamados, pero si en el corazón hay odio, entonces todo lo que ha de venir me implica que yo debo salvaguardar mi vida y no importa que incluso tenga que acabar con la de otros. Eso es lo que suele pasar. El conocimiento que han traído los hombres de las estrellas entonces hace como referencia a romper con todos esos miedos, esos egoísmos, esas indiferencias que nos separan del otro, que nos impiden tender una mano, que nos impiden ser serviciales. Si nosotros empezamos por resolver todo ese conflicto interior, el cual cada uno debe hacerse responsable de eso, entonces el efecto se empezará a menguar, empezará a desvanecerse. No va a desaparecer por completo, se va a menguar en gran medida, pero necesitamos hacer un trabajo interior muy, muy grande. No pensemos que los hombres de las estrellas van a venir aquí, como piensan muchos, en sus naves y apenas vaya a pasar la guerra, van a evacuar el planeta. No, hay que hacernos responsables de todo lo que se ha permitido nosotros como humanidad en este planeta. ¿Cómo poder enfrentar entonces este panorama? Empecemos por resolver el conflicto que está en nuestro corazón. ¿Cómo está el corazón en este momento? ¿Está lleno de odios? ¿Me impide acercarme a quien amo? ¿Cómo está el pensamiento? ¿Qué tipo de conocimientos tengo? ¿Será que realmente estoy pensando en el bienestar de los demás? ¿O solamente estoy siendo egoísta al pensar en mí y un sálvese quien pueda? No, tenemos que empezar por identificarnos con el otro, por ser servicial con el otro, tender la mano al otro.
no podemos ser indiferentes en este panorama que lamentablemente es desolador, pero que las profecías a través de diversos profetas anunciaron un nuevo cielo, una nueva tierra, un tercer día de creador, un nuevo sol. Lo anunciaron. Y nosotros entonces, si queremos estar en ese nuevo tiempo, debemos comenzar por romper todo ese conflicto interior que nosotros tenemos en este momento. Acerquémonos, perdonémonos, ayudemos, amemos, comprendamos y las respuestas se empiezan a dar. Así es, yo creo que son palabras claves y me parece como que quisiera retomar qué está pasando en mi corazón. ¿Cómo estoy? Porque en este momento aquí no está temblando, pero entonces si nos llega a temblar y necesitamos supervivir, sobrevivir ante una calamidad o ante cualquier cosa que nos ocurra, que me caí, me quebré el pie, y cómo está mi corazón, cómo están mis pensamientos, cómo estoy yo con mi hermano que está aquí al lado, mi vecino, ¿cierto? Eso me va a permitir supervivir. Hermosas estas reflexiones porque yo creo que están al lugar en el momento en que estamos reflexionando aquí. Y bueno, nuestro invitado nos hablaba de que hay muchísimas profecías que nos hablan de esa condición. Dentro de ellas tenemos la tradicionalidad, la tradición espiritual de los Hopi, que es un pueblo originario con raíces ancestrales allá en donde está ubicado David, en el suroeste de los Estados Unidos, y que destaca que el mundo actual está llegando a su fin y que dará paso a una nueva era de paz. Esa profecía Hopi sobre el refugio del corazón advierte que durante los eventos catastróficos, cualquiera que sea, porque en esta semana hemos tenido muchos, no solamente en Venezuela, hemos tenido también en Japón, hemos tenido en otros lugares del planeta, en estos eventos catastróficos del Día de la Purificación, los búnkeres físicos no salvarán a las personas. En su lugar, el verdadero refugio será espiritual. Y eso lo hemos visto en muchas imágenes, que es sorprendente que haya un edificio estripado, aplanchado, y debajo de ello haya vida, y debajo de ello haya una sonrisa, y debajo de ello haya unos ojos que están con esperanza aún. Es hermoso ese trabajo, y por eso entonces la pregunta que viene aquí, David, porque eso lo dice la profecía Hopi: quienes posean un corazón puro y vivan en paz interior encontrarán el refugio de la gran vida. Entonces, en este sentido, David, ¿por qué el corazón constituye el mayor refugio para la supervivencia? Adelante. Los indios Hopi entonces dicen que un pueblo materializado busca construir refugios, pero aquel que tiene paz en su corazón logrará encontrar entonces el mayor refugio de la vida, el que tenga paz en su corazón. Y venimos hablando de que la voz interior se manifiesta en el corazón, y bien sabemos que en el corazón reside el Padre Eterno. Dicho de otra manera, escuchar el corazón es escuchar la voz del Padre Eterno, que a nosotros en este panorama nos va a trazar el camino exacto para poder supervivir. No para sobrevivir en búnkeres, como bien lo han enseñado en el mundo, y cavar grandes huecos como tal, y entonces con laticas de atún o un montón de botellas de agua, entonces vamos a esperar 10 años a que se vaya la radiación y salimos nuevamente a tomar el aire, supuestamente, porque es que en 10 años se disuelve eso. Bueno, incluso hay en algunos otros lugares en los cuales han sido lanzadas estas bombas que a pesar del tiempo la radiación permanece. Entonces,
no implica simplemente eso. Es más, no implica ni siquiera eso. La supervivencia realmente empieza a través del corazón que está en paz consigo mismo y con los demás. Porque si se está hablando de tierras que han sido o van a ser preservadas para que una porción de la humanidad pueda estar ahí ante todos estos acontecimientos, deben saber que tienen que aprender a convivir, porque imagínense en estos lugares, diciéndolo así, que lleguen personas que no se llevan bien y llegaron ahí, pero resulta que no tienen una paz en su corazón, sino que han tenido rencillas, o que son de las personas egoístas que no buscan compartir con otros, sino que buscan solo su beneficio y el de su familia. Bueno, es muy sano, pero siendo que es muy sano, a la vez es muy perjudicial porque no se puede simplemente pensar en los tuyos o en ti. Tienes que pensar en todos. Supervivencia tiene que ver no solamente contigo, sino con los demás, con preservar la vida en su más variada gama, en todas sus manifestaciones. Allí es donde empieza la real supervivencia. Por eso he venido hablando de lo importante que es aprender a perdonar con el que convivimos. ¿Con quién viven ustedes? ¿Cómo es la situación con ellos? A diario, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija. Allí empieza la supervivencia. ¿Cómo es esa relación entre ese vínculo más cercano contigo mismo? ¿Te duelen aún cosas del pasado? Aprende a soltarlas, porque hay que tener en cuenta algo. Si no perdonas tu pasado y tu presente, no vas a tener futuro. Ninguno. Perdona tu pasado y perdona tu presente. Y ahí sí tendrás futuro. Serás apto para ser parte de la supervivencia eterna que se ha determinado para los hombres humildes y justos del tiempo final. Tenemos que comenzar entonces por tener la paz rotunda en el corazón. ¿Que es difícil? Sí, pero no es imposible. Es cuestión de trabajo, de voluntad y constancia. Y con esas dos herramientas, sumándole el amor y la comprensión, entonces todo se irá desencadenando de una manera más simple y más sencilla. Pero es con trabajo. No es con un cambio que de la noche a la mañana solo porque te hincaste y se va a dar y te va a alumbrar el entrecejo o te va a salir una aureola en la cabeza, no. Tiene que ser con trabajo interior. Empecemos entonces por comprender la supervivencia en cómo estoy yo en este momento de manera mental, cómo están esos pensamientos, cómo está esa mente, está turbia, está nublada, está clara. ¿Cómo está esa parte emocional? ¿Aún te enojas? ¿Aún te irritas? ¿O estás empezando a tener plenitud, tranquilidad, felicidad? Mental, la parte física. ¿Cómo está la parte física? ¿A qué le estás dedicando esos 5 sentidos? ¿A elevar o a retrasar? ¿Y cómo está ese espíritu? ¿Cómo está el nivel de aprendizaje? No como una medida, sino como una manera de querer realmente elevarse, ascender, comprender y llevar a otros a que también puedan recorrer ese camino y puedan encontrar una vía sensata hacia la verdad. Gracias, David. Gracias de verdad por poner estas palabras aquí en el corazón de todos los oyentes, de sintonizarnos en esta condición de refugiarnos en el corazón, en esa fuerza del corazón. Y entonces, pues nosotros definitivamente vamos sintiendo la necesidad de poner aquí estas profecías que se van y que nos van compartiendo esta fuerza
del corazón como tal. Esta profecía que nos mencionaba él sobre los Hopis, donde un país materializado, o un mundo, o una humanidad materializada, pues entonces no encontrará refugio en su corazón. Por eso, aquí también queremos traer, ahí están también los guerreros del arco iris, que es una profecía hermosa también que conecta esta necesidad de ser una unidad en este planeta. Pero también tenemos que compartir una psicografía que Benjamín Solari Parravicini nos compartió desde en 1969, advirtiendo también estos momentos que está viviendo, que estamos viviendo, porque no son ellos, nosotros nos sentimos unidos a ellos, a Venezuela, y no solamente Venezuela, porque allí en Venezuela también hay de otros países que incluso están afectados. Entonces, adelante con esta psicografía, esta es la de los Hopis. Abraham nos comparte la siguiente, que es la de la siguiente más, esta de Benjamín Solari Parravicini, que nos habla del temblor de la tierra. Adelante, Delio. Entonces dice así: la noche, es ya la noche. Noche, ella cerró su resplandor postrero con el silencio del callar de esperas. Tiembla la tierra, roncan los cráteres, derrúmbanse las montañas, los mares avanzan, los bosques son llamas, las sierras pedruscos, los vientos ciclones sobre la partida tierra, y el grito es grito en el eco de ecos, el hielo es hielo, las aguas, aguas y caos. Y ahí está, con esta psicografía que Benjamín previene en 1969, aparecen unas imágenes hermosas. Abraham, compártenos la siguiente, que ya le dieron la vuelta al mundo, porque la vida prevalece allí, ¿cierto? Y quiero leer un poema que aquí precisamente en el chat de Radio Zipa Estéreo lo compartieron, pero que a mí me movió el corazón, cuando decía así: cuando la tierra tiembla, habla el alma de un país. Hay días en la tierra en que la tierra decide recordarles a los hombres que no son dueños del mundo, sino apenas huéspedes de paso. Entonces el suelo que parecía firme e inmutable se estremece con una fuerza antigua, y en apenas unos segundos desaparece la ilusión de control que tanto trabajo nos cuesta construir. Cuando la tierra tiembla, no solo se sacuden las montañas, también tiemblan las certezas, las soberbias, los orgullos y las diferencias que durante años parecían insalvables. He visto cómo después de un terremoto ya nadie pregunta por la ideología del vecino antes de ayudarlo a levantar el muro. Nadie exige un apellido antes de ofrecer un vaso de agua. Las manos no distinguen entre ricos y pobres cuando deben remover escombros para buscar la vida. Es entonces cuando habla el alma de un país, esa que nunca miente. Los edificios pueden desplomarse, pero también caen los prejuicios. Las calles se llenan de polvo, pero los corazones descubren una claridad que la rutina había enterrado. Ahí nace esa esperanza de un hombre que quiere servir. De pronto comprendemos que aquello que creíamos indispensable era apenas accesorio, y que la verdadera riqueza siempre estuvo en la solidaridad de quienes caminan a nuestro lado. Resulta paradójico que sea la fragilidad la que despierte nuestra mayor fortaleza, esa que se ve en las imágenes y en los videos de los venezolanos y de todas las personas que llegan allí de distintos países a ayudar. Las madres abrazan con más fuerzas a sus hijos. Los ancianos vuelven a sentirse necesarios contando historias de otros tiempos difíciles. Los jóvenes descubren que el heroísmo no siempre lleva un uniforme. Muchas veces viste ropa sencilla y manos cansadas. En esas horas de incertidumbre aparecen los héroes silenciosos: el bombero que no duerme, la enfermera que olvida su propio miedo, el vecino que cocina para todos, el muchacho que carga sobre sus hombros a un desconocido, el maestro que organiza a los niños, el voluntario que nunca pregunta a quién ayuda. Ellos son la verdadera arquitectura moral de una nación. Con el tiempo, las grietas de las paredes se reparan.
se levantan nuevas viviendas, se reconstruyen puentes y regresan los mercados y el bullicio de las ciudades. Pero hay una grieta que permanece abierta en la memoria colectiva, la que nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante y que ninguna obra humana es tan sólida como la compasión. Pienso que por eso los pueblos que han sobrevivido a grandes terremotos desarrollan una sensibilidad distinta. Y yo creo que es la hora de que todos los hombres de América del Sur, de todo el planeta, desarrollen esa sensibilidad. Aprenden de la verdadera estabilidad, que la verdadera estabilidad no está en el cemento, sino en la confianza mutua, no en la altura de los edificios, sino en la profundidad de los valores. Cuando la tierra tiembla, la naturaleza no castiga ni premia, simplemente nos recuerda nuestra condición humana. Y así, mientras las placas tectónicas escriben su historia bajo nuestros pies, otra historia se escribe sobre la superficie, la de un pueblo que decide levantarse una vez más, porque un país no se mide por la magnitud del sismo que soporta, sino por la dignidad con la que vuelve a ponerse de pie. Y al finalizar, cuando cese el temblor y el silencio, vuelve a ocupar las calles, una lección imposible de olvidar. La tierra habla con su fuerza, pero el alma de un país responde con su humanidad. Esta es del doctor Dandri Leonardo Omaya Casanova. Adelante, Delio, que querías decir algo. Sí, me parece fantástico toda esa esperanza bien descriptiva allí que hace el autor de este poema, realmente a la fortaleza que nace en los corazones adoloridos de muchos que perdieron su familia, pero de muchos que las tienen, pero que se imponen sobre quienes ya están superviviendo, porque no es casualidad, sino causalidad de que quienes no fallecieron quedaron heridos o lastimados, pero lo que no pudo herir ese terremoto fue el corazón, porque ese corazón se fortalece más frente al dolor cuando se puede ayudar. Y cuando se encuentra la alegría de una sonrisa que recibe la ayuda, ese corazón se fortalece con más fuerza para ayudar, con más alegría. Bueno. Queremos cerrar entonces este espacio con un pequeño video que nos acerca mucho más a esa fuerza del corazón como refugio interior. Adelante, Abraham. Nuestra misión es simplificar el proceso de conectar nuestra intuición con la fuente de sabiduría original para descubrir quiénes somos realmente. Recientes investigaciones sugieren que nuestro corazón energético y espiritual es un punto de acceso a nuestra tecnología interior. La inteligencia intuitiva del corazón puede mejorar nuestra comunicación, decisiones y elecciones a un nivel más elevado de efectividad. Un descubrimiento interesante de nuestra investigación es que cuando las personas tienen sentimientos genuinos de agradecimiento y compasión, se incrementa la coherencia de su corazón. Usamos el término energético para referirnos a sistemas que no podemos ver ni tocar. Por ejemplo, nuestros pensamientos, emociones e intuiciones. Los sentimientos del cerebro y el corazón son fuentes energéticas que se encuentran debajo de nuestros pensamientos y emociones. Son controladores primarios de nuestros sistemas biológicos y tienen una poderosa influencia en nuestra conducta, elecciones y resultados. El corazón energético e intuitivo es lo que desde siempre hemos llamado la voz interior. Desde nuestra perspectiva, el corazón energético transmite una corriente de información intuitiva a la mente y al cerebro, de la que normalmente solo usamos un porcentaje muy pequeño porque las decisiones de nuestro ego anulan las indicaciones de la intuición. El acceso a nuestro corazón intuitivo varía en cada persona, y todos lo tenemos. Mientras aprendemos a desacelerar nuestra mente y sintonizarla con los sentimientos sinceros, nuestra conexión intuitiva natural puede ocurrir. La intuición es como oro energético. Las intuiciones nos facilitan un mejor entendimiento de nosotros, de otros, de los problemas y la vida, más que el conocimiento que hemos acumulado. Por eso el estado de coherencia despierta tanto interés. En este estado, más y más personas aseguran tener un mayor acceso a su guía intuitiva del corazón, dándose cuenta de que está dentro de ellos. Y con un poco de práctica es más fácil acceder a ella de lo que se piensa. Y entonces, miren, los científicos nos están hablando lo que ya los Hopis lo decían miles de años antes. Es hermoso
es el corazón, es el refugio de supervivencia, que nos quede resonando aquí para que nosotros pongamos en paz nuestro corazón y estemos preparados para supervivir. Bueno, démosle entonces una breve pausa a nuestro diálogo para recordarles que Corazón del Sur 144 es una comunidad viva y su participación es fundamental en este caminar. Ahí tenemos en pantalla nuestras redes para que ustedes conecten con todas las personas, con sus familiares, con sus conocidos y se integren a este espacio de Corazón del Sur 144 en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Telegram. Y si quieren conectarse y participar, ser parte de nuestra comunidad, pues nos pueden escribir a esos números que aparecen aquí en pantalla, más 57 300 346 3862 o al 58 412 699 9938. Se pueden inscribir en ese formulario de inscripción porque ahí estamos nosotros trabajando. Además, quisiéramos también, y es una cosa muy importante, Abraham, si nos puedes compartir las imágenes siguientes. Bueno, ahí están los libros que siempre estamos impulsando para que hoy estén en sus corazones como refugio. Ya tenemos, Ruth se llevó este libro El vuelo de la paloma, espero que lo estés disfrutando. Y si alguno de los que están escuchando nos quiere acceder al libro de Un corazón para dioses, o del vuelo de la paloma, o del eterno corazón, nos hacen la seña de esos teléfonos. Y por supuesto, para nosotros hoy es muy importante porque tenemos unos hermanos Corazón del Sur que están en Venezuela, en Caracas, ahí en el epicentro de este acontecimiento. Nosotros estamos invitando a todos los oyentes para que se conecten y ayuden. Esta atención a la comunidad es vital, porque aquí lo dice precisamente, ante los difíciles momentos que se viven en la zona de La Guaira, que es la parte mucho más afectada, nos unimos para brindar esperanza y apoyo a los más vulnerables. Solicitamos urgentemente la colaboración en insumos esenciales. ¿Qué estamos recibiendo? Pañales de todas las tallas, fórmulas infantiles, Nestún, toallitas húmedas, compotas en sobre, jabón, champú para bebé, artículos de higiene personal para adultos, bolsas de todo tamaño, grandes y pequeñas. Cada donación cuenta para brindar alivio en este momento. Tu aporte marca la diferencia. Ahí hay en Venezuela un punto exacto de recolección, si algunos de los que nos están escuchando de Venezuela quieren llevar, pero en distintos países hemos estado recolectando. Aquí en el CIPA también estuvieron anunciando que desde Medellín se estaban haciendo unos juntares de corazón. En Marinilla también se hizo este proceso allí. Y por eso, pues tenemos la invitación para que estemos contando y corran la voz para que ustedes puedan colaborar. Si alguno tiene alguna inquietud, al teléfono de Corazón del Sur podemos indicarles cómo pueden llegar allí y llevar sean donaciones en dinero, o sea en materiales que puedan ubicar allí, porque hay muchas fundaciones que están trabajando para que ustedes estén aportando, para que todos estemos aportando y dando un granito de arena a fortalecer un corazón universal, un corazón colectivo, que es el día de hoy en Corazón del Sur. Muchas historias hermosas que necesitan, que todavía están vivas y que necesitan de estos apoyos. Gracias de verdad y bueno, vamos a darle el espacio a Abraham porque este es el momento importante de conexión con los oyentes. Claro que sí, Simandra. Vamos a saludar a los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta. Por acá saludamos a Denise, dice, hola, buenos días. También, bueno, decía que le subiera el volumen David, ella misma. Nancy dice, hola, maravilloso día, gracias Radio Zipa por este bello mensaje. También por acá escribe Nancy, bueno, manda unas caritas, gracias. Miriam Echavarría dice, buenos días, abrazo de corazón a corazón del sur, 144 a los productores de Radio Zipa, don Abraham, doña Zoila y al invitado David. También dice Zulay, saludos. Por aquí dice ella que no se escuchaba, no sé. Bueno,
Leopoldo dice gracias. Leopoldina. Leopoldina dice gracias Simandra por tan bello programa. Soy Beatriz, los saludo desde Argentina a todo el equipo, especialmente a mi hermano Delio. Claudia dice saluditos Simandra y a todo el equipo de trabajo. Saludos a ese gran espíritu David Márquez desde Los Ángeles, California. Les saluda Claudia Mendoza. Luis Carlos Quintero, nuestro auxiliar contable acá, dice saludos a todo el equipo. Eleanor dice así es. Un saludo. Sí. También dice así es, un saludo Eleanor. Muy buenos días, dice Sebastián, para todos. Un abrazo de corazón a corazón. Que así sea. María Pérez dice felicitaciones al programa Corazón del Sur 144. Excelente mensaje para aprender a vivir en supervivencia. Por acá dice Esperanza, un fraternal saludo a todo el equipo de Corazón del Sur 144. Gracias por ese gran invitado y sus enseñanzas con ustedes desde New Jersey. Miriam Echavarría, maravillosa enseñanza sobre el desarrollo interior que nos lleva a limpiar nuestro pensamiento y el corazón, la intuición del corazón. Por acá María dice muy hermoso y sencillas enseñanzas. También dice ella, gracias David, Simandra y Delio por tan hermoso programa. Olga Lucía dice, qué hermosa reflexión, porque desde mi ser que contribuyo, si cada uno lo hacemos, logramos el objetivo de esa unidad. Hermosa entrega, gracias David. Por acá Nelly dice, muy especial la entrega que nos lleva a hacer siempre el trabajo hacia el interno para sentir la triple fuerza en el corazón. Felicitaciones, muchas gracias. Susana dice, hermosa enseñanza. También dice ella, sobrevivir y supervivir está muy claro. Gracias, un fuerte abrazo de luz desde el País Vasco. Fernando Cataño dice, lindo programa, saludos para todos. Graciela dice, bendiciones a Venezuela, saludos a María Estela y familias y a todo el grupo de este hermoso programa. Desde Argentina, creo. Por acá nuestra directora Zoila Isabel, la periodista, dice, excelente programa, muy bonita enseñanza, aprender a vivir, no solamente a sobrevivir. Dice ella también, muy triste lo sucedido en Venezuela, pero qué bonito ver la solidaridad del mundo. Nelly dice, debemos estar atentos a las enseñanzas en este momento, a las señales en este momento de la transformación. Preparémonos espiritualmente para sobrevivir a tales acontecimientos. De la mano de Dios, todo es posible. Por acá, Olga Lucía dice, lástima que tenga que temblar físicamente la tierra para mirar al otro con amor. Pero qué buena lección. Desde alguna forma, nuestros se deben sensibilizar, deben ser nuestros hermanos. Por acá dice Claudia, gracias por tan bella entrega, David. Denise dice, saludos especiales para todo el equipo de Corazón del Sur 144, también para David Márquez, el invitado especial en este programa. Bendiciones. Muy bien. Entonces dejamos el micrófono para que nos compartas, David, un mensaje final, directo de corazón a corazón. Y bueno, después de este espacio, me queda nada más que agradecer por la invitación, por este conocimiento compartido con ustedes, por la buena voluntad, la disposición. Los felicito por ese gran trabajo que han venido realizando. Sigan adelante, no desfallezcan. La voluntad y la constancia serán las herramientas que los van a llevar a ustedes al buen camino y sano juicio del conocimiento de la verdad para seguirla difundiendo como lo han venido haciendo. Y bueno, invitarlos a todos a que busquen la paz de su corazón, agradecerles por esta sintonía y que aquí en Miami se seguirán haciendo las conferencias presenciales para que estén pendientes de las redes en pos de la verdad. Cuídense mucho, que el Padre Eterno les bendiga. Nuevamente, muchas gracias. Y anhelando que todos y cada uno de ustedes
quienes escuchan hoy por ley, de mañana y siempre, puedan encontrar el dulce sabor de la verdad en sus corazones. Gracias, David. De verdad, el mensaje es contundente y nos permite a nosotros entender que la Reina del Sur se levanta en este momento y que la Reina del Sur está ahí en el foco en Venezuela, pero que es toda la América, que levanta corazones que se conectan, que sirven, que despiertan en nosotros esa intención de servir. Y así como lo decía nuestra oyente, qué pesar que tenga que temblar para entender que el corazón, que hay que servir con amor, pero es nuestra tarea a partir de este momento, en esta removisión de polvos, de cosas que no nos sirven, entender que tenemos que servir. Este es el espacio hermoso que hemos compartido Delio, Soto y Simandra. De verdad, muchas gracias a todos. Abraham, gracias por todas las maromas que te tocó hacer hoy, el día de hoy, y que siempre nos estás apoyando. A Zoila y al CIPA, que nos apoya también en este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, si quieres decir algo para finalizar, adelante. Sí, desearles a todos quienes nos acompañaron en la emisión de ese programa un agradecimiento muy especial y que tengan hermosos días, muchos días hermosos. Y nos veremos en la próxima semana juntos para esta nueva emisión de Sanarnos desde el Corazón. Un abrazo profundo de corazón a corazón a David y a todos los oyentes. Gracias, gracias. Hemos presentado Corazón del Sur 144. Un espacio donde trataremos temáticas que impulsan la vida, La libertad, la conciencia, la fuerza del corazón. el ser y el pensamiento latinoamericano. Dirigido por Simandra García Gómez. Escúchenos todos los jueves a las 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. En www.zipantioquia.org. Y YouTube de Radio Zipa Estéreo. Síganos en directo por nuestras redes sociales. Radio Zipa Estéreo en Facebook, Instagram y X. Corazón del Sur 144.